Durante 10 años, mi abuelo me tocaba y susurraba en mi oído: «Alina, volviste a mí». Yo lloraba, gritaba que era Alicia, no mi hermana gemela que había muerto ahogada. Pensé que había enloquecido de dolor, pero cuando encontré lo que escondía en el sótano, descubrí que nunca estuvo loco. Era un monstruo lúcido. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Pónganse cómodos que la abuela Alicia les va a contar una historia hoy. Una historia pesada que cargo hace muchos años, pero que necesita ser contada. Mi nombre es Alicia Medina de Silva. Tengo 78 años y vivo aquí en Durango, la misma ciudad donde nací allá en 1947. ¿Saben? Durango es una ciudad del norte de México, fría que duele hasta los huesos en invierno, con esa neblina que parece cubrir los secretos antiguos que guardamos en el pecho. Es aquí donde vivo hasta hoy, en la misma región donde todo sucedió, donde enterré mi pasado e intenté renacer. Hoy en día, mi rutina es simple y me trae un poco de paz. Todas las mañanas, después de tomar mi café bien caliente con un bolillo, tomo mi canastita de tejido y voy a la sala. Hago tapetes, manteles, esos centros de mesa que hacíamos antes. Aprendí con mi madre cuando era niña y hoy el tejido es lo que me mantiene cuerda, ¿saben? Es mi terapia, mi meditación. Cada puntada que doy es como si estuviera cosiendo de vuelta los pedazos de mi alma que fueron desgarrados. Y antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial. Si les está gustando escucharme, den clic en ese botoncito de me gusta ahí abajo y suscríbanse al canal. ¿Sí? Activen la campanita también, porque tengo otras historias para contar. Historias que pueden ayudar a alguien, quién sabe. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuela. ¿Es por la mañanita tomando café o por la tardecita después del trabajo? Yo siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son, saber que hay gente de México entero y hasta de fuera escuchándome. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una corriente de cariño, porque cariño es lo que más necesitamos en este mundo. Bueno, lo que vine a contarles hoy es sobre un dolor muy grande que cargo. Es sobre mi hermana gemela, Alina. Es sobre mi abuelo Benito. Y es sobre 10 años de mi vida que me fueron robados de una manera que ni se imaginan. Van a oír hablar de abuso, de secretos terribles, de un sótano que guardaba más que ratas y trastes viejos. Pero también van a oír sobre supervivencia, sobre 2 hermanas que se reencontraron cuando todo parecía perdido y sobre cómo podemos seguir adelante incluso después del infierno. Entonces, mis queridos, acompáñenme. Voy a necesitar la fuerza de ustedes para contar todo esto, porque incluso después de tanto tiempo, todavía duele. Todavía duele como si fuera ayer, pero necesita ser dicho, necesita ser escuchado. Porque tal vez, solo tal vez mi historia ayude a alguien que está pasando por algo parecido a encontrar fuerzas, a no rendirse, a buscar ayuda. Respiren profundo conmigo. Vamos allá. Nací en 1947, junto con mi hermana gemela, Alina, en un rancho en las afueras de Durango. Mi padre se llamaba Esteban Medina, un hombre alto, de manos callosas de tanto trabajo en el campo. Y mi madre era Teresita, una mujer dulce que olía a jabón de tierra y pastel de elote. Vivíamos en una casa grande de madera, con esas tablas anchas que rechinaban cuando corríamos de un cuarto al otro. La casa había sido construida por mi abuelo Benito décadas antes, cuando llegó a estas tierras con su esposa, mi abuela Clemencia, que murió de parto cuando mi padre era todavía niño. El rancho estaba en un valle cercado de pinos y encinos, esos árboles enormes que son marca del norte de México. En invierno, que aquí en Durango es bravo de verdad, despertábamos y veíamos la escarcha blanquita cubriendo todo, pareciendo azúcar. Mi madre encendía la estufa de leña todavía de madrugada, y el olor del humo mezclado con el café hirviendo era lo que nos despertaba, a mí y a Lina, todas las mañanas. La casa tenía 4 cuartos, una sala grande con una mesa larga donde cabían 10 personas, la cocina,
que era el corazón de la casa, y un sótano. El sótano siempre existió. Era donde mi abuelo guardaba herramientas, sacos de papa, cebolla, provisiones. Un lugar oscuro, húmedo, que olía a tierra mojada. Nunca nos gustó bajar ahí. Mi padre decía: «Niñas, cuidado con la escalera, ¿eh? Es peligrosa». Y nosotras obedecíamos. Niña obediente no baja donde no debe, ¿verdad? Yo y Lina éramos inseparables, gemelas idénticas. La única diferencia es que yo tenía un lunar pequeñito atrás de la oreja derecha y Lina no tenía. Mi madre me puso arete de oro cuando nací y arete de plata a Alina, solo para poder diferenciarnos cuando éramos bebés. Pero conforme crecimos, nuestra personalidad se hizo diferente. Yo era más callada, más de quedarme cerca de mamá ayudando en las tareas de la casa. Lina era traviesa. Le gustaba correr en el potrero atrás de las gallinas, subirse a los árboles, ensuciarse toda de lodo. Nuestra rutina era simple, pero feliz. Despertábamos temprano, tomábamos café con leche recién ordeñada de las vacas, bolillo con mantequilla hecha por mamá, a veces un pedazo de queso ranchero. Después, si era día de semana, íbamos a la escuelita, que quedaba a unos 3 kilómetros de ahí, un saloncito de madera con una maestra sola, la doña Noemi, que enseñaba todos los grados juntos. Íbamos a pie de la mano, yo y Lina, por el camino de tierra que cruzaba los ranchos vecinos. Cuando volvíamos de la escuela, allá por las 11:30, mediodía, el almuerzo ya estaba listo. Arroz, frijoles, carne guisada, tortillas calientes. Mi madre cocinaba, que era una bendición. Después del almuerzo teníamos que ayudar. Yo lavaba los trastes, Lina barría el piso, nos turnábamos. Por la tarde, si sobraba tiempo, jugábamos. ¿Y cómo jugábamos, Dios mío? Teníamos muñecas de trapo que mamá nos hacía, pero lo que a Alina le gustaba de verdad era jugar en el río. Ah, el río Tunal, que cruzaba nuestro rancho bien al fondo, pasando por un área de monte cerrado. El agua era oscura, fría, corría rápido en algunas partes, y mi padre siempre alertaba: «No vayan al río solas, ¿oyeron? Eso es traicionero». Pero a Lina le encantaba. Se quedaba en la orilla, mojando los pies, juntando piedritas de colores. Yo iba con ella, pero siempre con miedo. Había algo en ese río que me daba escalofríos. Mi abuelo Benito vivía con nosotros. Era un hombre serio, de pocas palabras, ya viejito en esa época. Debía tener unos 60 y tantos años. Trabajaba poco porque la espalda ya no aguantaba más el peso del asadón. Pasaba el día sentado en el portal, fumando su cigarrito de hoja, mirando al horizonte. Era cariñoso con nosotras cuando éramos pequeñas, ¿saben? Nos llamaba mis nietecitas lindas. Traía dulces de tamarindo cuando iba al pueblo a vender algún producto del rancho. Yo y Lina lo queríamos. Contaba historias de antes, de cómo había desbravado esas tierras, plantado cada árbol, levantado cada cerca. Escuchábamos con los ojitos brillando. Teníamos algunas amigas en el vecindario, otras niñas de ranchos cercanos. Ivonne, hija del señor Gerardo, que tenía una propiedad pegada a la nuestra. Zuleima, que vivía más lejos, pero que encontrábamos en la escuela. Jugábamos a la rueda, a las atrapadas, a la casita. Fin de semana, si había fiesta en la iglesia de San Juan, allá en el pueblito más cercano, íbamos todas arregladitas, con vestido de manta, el pelo amarrado con listón. Éramos felices en nuestra simplicidad. Durango en los años 50 era así, mis queridos. Vida de rancho, vida de campo, donde todos se conocían y se ayudaban. Pero saben cuando uno siente que hay algo malo, incluso sin saber explicarlo. Cuando tenía unos 10, 11 años, comencé a notar una manera diferente de mi abuelo de mirar a Alina. No era la mirada de abuelo cariñoso, era otra cosa, una mirada más demorada, más intensa. Le preguntaba a ella: «Alina, ven acá, siéntate en las piernas del abuelo». Y ella iba inocente. Él pasaba la mano en su cabello despacio, olía, cerraba los ojos. Yo me quedaba mirando sin entender. Mi madre también se daba cuenta porque la veía fruncir el ceño,
llamar a Alina de vuelta. «Alina, ven a ayudarme aquí en la cocina». Sacaba a mi hermana de cerca de él. Una vez escuché a mis padres conversando bajito en su cuarto de noche. Había despertado para tomar agua y me detuve en el pasillo cuando oí a mi padre decir: «Teresita, tu suegro está raro con las niñas, principalmente con Alina». Y mi madre respondió: «Lo sé, Esteban, ya me di cuenta. Voy a estar al pendiente, pero es viejo. Debe ser solo un cariño exagerado de abuelo». Mi padre refunfuñó algo que no pude oír, y yo volví al cuarto con un nudo en el pecho que no sabía explicar. Alina nunca se quejó de nada, pero yo notaba que a veces evitaba quedarse sola con el abuelo. Cuando él la llamaba, inventaba excusas. «Abuelo, no puedo ahorita, tengo que ayudar a mamá». O me jalaba junto. «Alicia, ven conmigo», como si necesitara tenerme cerca de ella. Los años fueron pasando. Yo y Lina crecimos, nuestros cuerpos cambiaron, nos hicimos señoritas. Y la mirada del abuelo Benito también cambió. Se hizo más pesada, más oscura. Pero nosotras no entendíamos. Éramos solo dos niñas del rancho, inocentes, que pensaban que el mundo era bueno y que las personas eran buenas. Fue cuando cumplimos 13 años, en marzo de 1960, que todo comenzó a derrumbarse. Mi madre había hecho una fiesta pequeña para nosotras, con pastel de elote y agua de Jamaica. Nuestros amigos vinieron, jugamos, cantamos las mañanitas. Pero esa noche, después de que todos se fueron, Lina me despertó en la oscuridad. Estaba llorando bajito. «Alicia», susurró. El abuelo entró a nuestro cuarto. Se quedó mirándome dormir. Desperté y lo vi ahí parado en la puerta, solo mirando. Me dio miedo y fingí que todavía estaba dormida. Mi corazón se disparó. Abracé a mi hermana y dormí agarrada a ella toda la noche. A partir de ahí, todo comenzó a cambiar, y el río Tunal, que ya me daba escalofríos, se iba a convertir en el escenario de una tragedia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue un domingo de julio de 1960, invierno riguroso, que el mundo como yo lo conocía se acabó. Recuerdo cada detalle de ese día como si estuviera grabado a fuego en mi memoria. El cielo estaba gris, pesado, de esa manera que parece que va a nevar, pero aquí en Durango raramente nieva. Hacía un frío cortante, húmedo, que entraba por los huesos. Lina había despertado agitada, queriendo ir al río. «Alicia, vamos allá solo un ratito. Vi una garza linda ayer. Quiero ver si está ahí de nuevo». Yo no quería ir. Hacía demasiado frío, pero ella insistió tanto, jaló mi mano con esa manera suya y cedí. «Está bien, pero solo un ratito, ¿eh?» Y no nos acercamos al agua. Mi madre estaba en la cocina haciendo pan. «Vuelvan pronto, niñas, y no se mojen los pies, por el amor de Dios. Van a agarrar una pulmonía». Bajamos por el sendero que llevaba al río, pasando por el monte de pinos. El suelo estaba cubierto de piñones caídos y nuestros pasos hacían ruido en las hojas secas. Llegamos a la orilla. El río estaba más lleno por las lluvias de la semana anterior. La corriente estaba fuerte, el agua oscura haciendo ese ruido constante de río bravo. Lina se quedó en la orilla, agachada, buscando la garza con los ojos. «No está aquí hoy», dijo decepcionada. Fue entonces que escuchamos la voz del abuelo Benito. «Alina, Alina, ven acá». Había venido detrás de nosotras, apareció por el sendero caminando despacio. Alina me miró y vi miedo en sus ojos. Ese miedo que venía sintiendo hacía unos meses. «Vámonos, Alicia», susurró. Pero el abuelo ya estaba cerca. «Alina, necesito hablar contigo. Alicia, vuelve a la casa. Déjame hablar con tu hermana aquí un momento». Yo no quería dejarla, pero él era nuestro abuelo. Era la autoridad. Yo era una niña de 13 años obediente. «Ve, Alicia», dijo Alina intentando sonreír. «Ahorita vuelvo». Fue la última vez que escuché su voz por 10 años. La última vez que vi esa sonrisa. Volví a la casa, pero me quedé inquieta. Media hora pasó. 1 hora. Lina no volvía. Fui hasta la cocina.
Mamá, Alina todavía no vuelve. Mi madre frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Dónde está? Se quedó en el río con el abuelo. El rostro de mi madre cambió, se puso blanco. ¿Esteban? Gritó a mi padre que estaba en el potrero. ¡Esteban, ven acá ahora! Bajamos todos corriendo al río. Mi abuelo estaba ahí, sentado en una piedra, con la cabeza entre las manos, sollozando. Se cayó, gritó cuando nos vio. Dios mío, se resbaló en la piedra y cayó. La corriente se la llevó. Intenté agarrarla, pero el agua estaba muy fuerte. Mi padre se lanzó al río, buscando, gritando el nombre de Alina. Yo me quedé paralizada en la orilla, mirando esa agua oscura, sintiendo mi mundo derrumbarse. Llamaron a los vecinos. El señor Gerardo vino con otros hombres. Buscaron el resto del día. Entraron al río con cuerdas amarradas en la cintura, rastrearon kilómetros río abajo. Nada. Ninguna señal de Alina. El agua se había tragado a mi hermana. Mi madre cayó de rodillas en el suelo, desgarrando la garganta de tanto llorar. Yo no podía llorar. Estaba en shock, muda, abrazando mi propio cuerpo, temblando de frío y de horror. Hicieron búsquedas por 3 días. Buzos vinieron de Durango. Nada. El cuerpo no aparecía. El delegado vino, hizo preguntas. Mi abuelo repitió la misma historia llorando. Se resbaló, intenté agarrarla, pero no pude. El delegado anotó todo, dio como accidente por ahogamiento, declaró a mi hermana muerta incluso sin cuerpo. Sucede mucho en río con corriente fuerte, dijo. El cuerpo puede haber quedado atrapado en alguna piedra en el fondo o sido llevado muy lejos. El funeral fue vacío, literalmente. Había un ataúd, pero estaba vacío. Mi madre quiso hacerlo así de todas formas. Necesitaba un ritual, un lugar para llorar, para dejar flores. Enterramos ese ataúd vacío en el cementerio de la iglesia de San Juan. Recuerdo mirar ese hoyo en la tierra y pensar, mi hermana no está ahí, está en algún lugar en el fondo del río, sola, con frío. La culpa me consumía. ¿Por qué la dejé sola con él? ¿Por qué obedecí y me fui? Los meses que siguieron fueron los más sombríos de mi vida hasta entonces. Mi madre entró en una depresión profunda. Se quedaba acostada todo el día, llorando, sin comer. Mi padre intentaba ser fuerte, pero lo veía desmoronarse por dentro. La casa se quedó silenciosa, pesada, como si la muerte se hubiera mudado ahí. Yo andaba por los cuartos como un fantasma, esperando despertar de esa pesadilla y ver a Lina sentada en la mesa del desayuno sonriéndome. Y entonces, en noviembre de ese mismo año de 1960, 4 meses después de perder a Lina, perdí a mis padres. Fue una gripe que se transformó en pulmonía. Primero, mi madre, que ya estaba débil de tanto sufrir, de tanto no comer. Murió en 3 días de fiebre. Mi padre no aguantó el dolor de perder a su esposa después de haber perdido a su hija. Simplemente dejó de vivir. Enfermó junto. Se quedó en la cama al lado del cuerpo de mi madre, esperando que el padre llegara para dar la extrema unción. Y no se levantó más. Murió 2 días después de ella, de tristeza y de pulmonía. De eso estoy segura. Con 13 años de edad me quedé huérfana, sin mi hermana gemela, sola en un rancho con mi abuelo Benito. Y fue ahí que todo comenzó de verdad. Una semana después del entierro de mis padres, mi abuelo apareció en mi cuarto con un vestido en las manos. Era un vestido azul claro, de tela fina, con florecitas blancas estampadas. Nunca había visto ese vestido. «Este es para ti», dijo. «Póntelo». Tomé el vestido extrañada. No era mi estilo, era el estilo de Alina. A ella le gustaba el azul claro, las florecitas. A mí me gustaban los vestidos lisos, de color oscuro. «Abuelo, este vestido no es mi estilo», dije bajito. Me miró con una expresión que me dio miedo. «Póntelo», repitió más firme. Me lo puse. Cuando salí del cuarto, él estaba en la sala, sentado en el sillón. Me miró de arriba a abajo, despacio, de esa manera que me hacía querer desaparecer. «Ven acá», dijo. Me acerqué con pasos temblorosos. «Suelta ese cabello».
Yo siempre amarraba mi cabello desde que Alina murió. Era mi manera de luto, pero lo solté. Él se levantó, se acercó, pasó los dedos por mi cabello, alisando, peinando con las manos. «Alina», susurró. Mi corazón se detuvo. «Abuelo, yo soy Alicia». No respondió. Continuó alisando mi cabello, con los ojos cerrados, oliendo. En los días siguientes, comenzó a hacer cosas extrañas. Me obligaba a usar ropa que no era mía, que era diferente de lo que yo usaba. Me llamaba para sentarme en sus piernas y cuando me sentaba, me abrazaba demasiado apretado. Pasaba las manos por mi cara, por mis brazos, susurrando. «Volviste a mí, Alina. Sabía que el río no te iba a llevar de mí». Yo lloraba, decía: «Abuelo, yo soy Alicia. Alina murió». Y él abría los ojos, me miraba como si estuviera confundido y después decía: «Disculpa, niña, es que eres tan parecida a ella, me confundo». Yo pensaba que había enloquecido de tanto dolor. Habíamos perdido a tanta gente en tan poco tiempo. Mi hermana, mi madre, mi padre. Tenía sentido que un viejo de casi 70 años se volviera senil, confundiera a las nietas, perdiera un poco la razón. Sentía lástima por él, a pesar del miedo que me causaba. Pero las cosas fueron empeorando. Comenzó a entrar a mi cuarto de noche. Se quedaba parado al lado de mi cama, solo mirándome dormir. Cuando yo despertaba asustada, decía: «Shh, Alina, duerme, solo te estoy protegiendo». Comencé a dormir vestida, con la cobija hasta el cuello, rezando para que se fuera rápido. Y entonces, una noche de diciembre, poco antes de Navidad, entró a mi cuarto, cerró la puerta con llave por dentro y se sentó en la orilla de mi cama. Me encogí contra la pared. «Abuelo, ¿qué está haciendo?». Puso el dedo en los labios. «Shh, Alina, me prometiste que volverías y cumpliste tu promesa». «Yo no soy Alina», grité desesperada. Sonrió, una sonrisa extraña que me heló la sangre. «Sí eres». Y entonces comenzó a hacer cosas que una niña no debería pasar. Cosas que voy a contar aquí de una manera que ustedes entiendan, pero sin detallar, porque necesito proteger a los más jóvenes que puedan estar escuchándome. Me agarraba con fuerza, me tocaba de maneras que no eran maneras de abuelo con nieta, me hacía quedarme quieta mientras él hacía lo que quería. Y durante todo eso, susurraba en mi oído: «Alina, mía, Alina, eres mía, solo mía». Yo lloraba tanto que no podía ni gritar. Mi cuerpo se trababa de miedo y asco. Cuando terminaba, salía del cuarto como si nada hubiera pasado, y al día siguiente me trataba normal, como si fuera solo el abuelo cuidando de su nieta huérfana. Pero todas las noches, o casi todas las noches, volvía, y cada vez me llamaba Alina. Viví así por semanas, por meses, pensando que mi abuelo había enloquecido, que me había confundido con mi hermana muerta, que el dolor había borrado su razón. Me sentía sucia, rota, pero también sentía lástima. «No sabe lo que está haciendo», pensaba. «Cree que soy Alina. Está enfermo de la cabeza». Y yo, con 13, 14 años, sola en el mundo, sin nadie para defenderme, aguanté. Aguanté porque no tenía opción, porque no tenía a dónde ir, porque pensaba que era mi deber cuidar del viejo senil que había sobrado de mi familia. Pero estaba equivocada, muy equivocada, y tardaría 10 años en descubrir la verdad horrible que se escondía en el sótano de esa casa. Los años que siguieron fueron una oscuridad sin fin, mis queridos. 10 años de mi vida que fueron robados, vividos como si estuviera debajo del agua, ahogándome despacio, sin poder gritar por socorro. Luego, a inicios de 1961, mi abuelo me sacó de la escuela. «Ya no necesitas estudiar», dijo. «Tienes que cuidar de la casa, cuidar de mí. Soy viejo, te necesito aquí». Acababa de cumplir 14 años. Doña Noemí, mi maestra, vino al rancho a preguntar por qué había dejado de ir a clases. Mi abuelo atendió en la puerta, no la dejó entrar. «La niña está de luto, maestra. Perdió a su hermana gemela, perdió a sus padres, está muy mal para estudiar. Voy a cuidarla aquí en casa». Doña Noemí insistió:
Dijo que la escuela me iba a hacer bien, sacarme de casa, distraerme. Pero él fue firme. Se queda aquí. Y cerró la puerta. Yo estaba del otro lado, oyendo todo, queriendo gritar, «Sáqueme de aquí, lléveme con usted». Pero las palabras no salían. Tenía miedo. Miedo de lo que me iba a hacer si hablaba. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de ser echada a un orfanato si contaba la verdad. Porque, ¿quién iba a creer que un abuelo de casi 70 años estaba haciendo eso con su nieta? Él era respetado en la región, conocido como un hombre trabajador, honesto, que había perdido a su nieta en el río y ahora cuidaba de la otra solo. Era visto como una víctima, no como un monstruo. Mi rutina se volvió una pesadilla repetitiva. Despertaba antes de que saliera el sol, encendía la estufa de leña, hacía café, preparaba su desayuno. Después limpiaba la casa entera, lavaba ropa en el lavadero afuera, con esa agua helada que cortaba las manos en invierno, cocinaba el almuerzo, cocinaba la cena, cuidaba de la huerta, de las gallinas, de todo. Era la empleada, la cuidadora. Y de noche, cuando cerraba la puerta de mi cuarto con llave, yo era otra cosa que no puedo ni nombrar sin sentir el estómago revolverse. Seguía llamándome Alina cada vez. «Alina, ven acá. Alina, siéntate aquí. Alina, eres tan bonita». Y durante los momentos que me usaba, que hacía conmigo lo que quería, susurraba en mi oído, «Eres mía, Alina, siempre fuiste mía. El río intentó llevarte, pero volviste a mí». Yo lloraba. Decía, «Soy Alicia». Y él sonreía, pasaba la mano por mi cara mojada de lágrimas y decía, «Shh, no necesitas fingir. Sé quién eres». Hubo una vez, debía tener unos 16 años, que intenté pedir ayuda. Fue un domingo, día de misa. Mi abuelo me llevaba a la iglesia de San Juan una vez al mes para mantener las apariencias, para que las personas no extrañaran. Me arreglaba toda de negro, todavía de luto, e iba callada a su lado. Después de misa, las señoras venían a hablar conmigo. «Pobrecita de Alicia, perdió a todos tan joven. Qué bueno que su abuelo la está cuidando, niña». Yo forzaba una sonrisa, tragaba el nudo en la garganta. Ese domingo específico vi a doña Ivonne, madre de mi antigua amiga. Vino a abrazarme y en el abrazo susurré bajito, desesperada, «Doña Ivonne, necesito ayuda. Mi abuelo, él». Ella me soltó, me miró a los ojos. «¿Él qué, hija?». Abrí la boca para contar, pero en ese momento mi abuelo apareció al lado, puso la mano pesada en mi hombro. «Alicia está muy mal todavía», le dijo a doña Ivonne con ese tono de voz de abuelo preocupado. A veces dice unas cosas confusas. «El trauma de la pérdida, sabe cómo es». Doña Ivonne hizo una cara de lástima. «Pobrecita de verdad. Necesita paciencia, don Benito. Va a mejorar con el tiempo». Y se fue. Mi oportunidad se había ido también. En el camino de vuelta a casa, mi abuelo no dijo nada. Pero cuando llegamos, me empujó para adentro, me tiró en el piso de la sala y se quedó mirándome con esos ojos oscuros, llenos de rabia. «Si lo intentas de nuevo, Alicia, vas a ir al mismo lugar que fue Alina. ¿Entendiste?». Asentí con la cabeza temblando entera. «¿Entendiste?», gritó. «Sí, abuelo», susurré. Y nunca más intenté pedir ayuda a nadie. Los años fueron pasando. Crecí, me hice mujer, pero me sentía muerta por dentro. Mi cuerpo estaba ahí funcionando, trabajando, pero mi alma se había escondido en un rincón oscuro dentro de mí, donde él no podía alcanzar. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Mi cabello estaba siempre suelto, de la manera que a él le gustaba, de la manera que Alina lo usaba. Usaba vestidos que él compraba, todos en el estilo de ella, nunca en el mío. Me había vuelto una muñeca, una marioneta, una versión fantasma de mi hermana muerta. Recuerdo una noche, debía ser 1965. Tenía 18 años, era invierno y llovía fuerte afuera. Él había entrado a mi cuarto como siempre. Pero esa noche, después de que terminó y salió, me quedé acostada en la cama mirando al techo oscuro, oyendo la lluvia golpear el tejado, y pensé, sería más fácil ir hasta el río y lanzarme,
Acabar con esto, ir a encontrar a Alina donde quiera que esté. Me levanté de la cama, tomé un rebozo y salí descalza en medio de la lluvia. Caminé por el lodo, por la oscuridad en dirección al río Tunal. Cuando llegué a la orilla, el agua estaba furiosa, llena, corriendo rápido. Di un paso adelante. Otro más. El agua helada tocó mis pies. Iba a dar el próximo paso, lanzarme, dejarme llevar como Alina fue llevada. Pero entonces escuché la voz de mi madre en mi cabeza, un recuerdo distante de cuando yo era bien pequeña, de antes de que todo esto sucediera. Decía: Alicia, eres fuerte, eres mi guerrera, y me detuve. Me quedé ahí parada, con el agua en los tobillos, la lluvia lavando mis lágrimas, y pensé: si muero, él gana. Va a poder decir que enloquecí como dice que enloqueció, que me maté de tristeza, y nadie nunca va a saber lo que me hizo. Nadie. Volví a casa, entré por la puerta de la cocina, goteando agua. Él estaba en la sala esperando. ¿Dónde fuiste?, preguntó con rabia. A pasear, dije, con una voz que no parecía mía. En la lluvia, pensar en mi hermana muerta. Me miró desconfiado, pero no dijo nada. Subí a mi cuarto, me quité la ropa mojada, me puse otra y me acosté. Y esa noche algo cambió dentro de mí. No era esperanza, era rabia. Una rabiecita pequeña, pero que comenzó a crecer. En los años siguientes, de 1965 a 1970, viví como un robot. Hacía todo lo que mandaba, sin quejarme, sin reaccionar, pero por dentro estaba guardando fuerza. Estaba esperando por una oportunidad, por una señal, por algo que me mostrara una salida. No sabía todavía que esa salida estaba literalmente debajo de mis pies, encerrada en ese sótano que él nunca me dejaba abrir. Tenía ahora 22, 23 años. Ya no era más la niña asustada de 13. Me había vuelto una mujer endurecida, callosa de tanto sufrir. Mi abuelo estaba más viejo, más lento. Debía tener casi 80 años, pero todavía me buscaba, todavía me usaba, todavía susurraba: Alina, mi Alina. Y yo seguía respondiendo: soy Alicia, soy Alicia. Pero él nunca creía o fingía que no creía. Ya no sabía. Solo sabía que eso no podía durar para siempre. Algo tenía que pasar. Algo tenía que cambiar. Y cambió de una forma que jamás podría haber imaginado. De una forma que me mostró que el horror que estaba viviendo era apenas la punta de un iceberg todavía más terrible, más profundo, más cruel. Fue un martes de marzo de 1970, pocos días después de mi cumpleaños número 23, que todo comenzó a cambiar. Era temprano por la mañana. Estaba en la cocina preparando el café cuando oí un ruido sordo viniendo de la sala, un golpe pesado, como si alguien se hubiera caído de una altura. Corrí a ver qué era y encontré a mi abuelo caído en el piso, con la boca toda torcida para el lado, un lado del cuerpo completamente flojo, el otro contrayéndose en espasmos. Los ojos estaban muy abiertos de miedo, intentando decirme algo, pero de la boca solo salía un sonido extraño, un gemido ahogado. Había tenido un derrame cerebral. Me quedé parada por unos segundos que parecieron horas, solo mirando. Una parte de mí, la parte oscura que había crecido y se había alimentado de odio en esos 10 años, pensó: déjalo ahí, déjalo morir solo, sufriendo en el piso frío, de la manera que me hizo sufrir tantas veces. Déjalo sentir la desesperación de no poder pedir ayuda, de estar completamente indefenso. Pude haberlo hecho. Pude haber dado la espalda, salido de la casa, dejado que se pudriera ahí. Pero la otra parte, la parte que todavía tenía un poco de humanidad enterrada en el fondo de mi alma, reaccionó. No por él, sino porque no quería volverme un monstruo también. Salí corriendo de la casa, descalza, por el camino de tierra hasta el rancho del señor Gerardo, el vecino más cercano, unos 2 kilómetros de ahí. Llegué sin aliento, con los pies sangrando de tanto pisar piedritas y ramitas. Toqué la puerta desesperada. Señor Gerardo, mi abuelo se puso mal, necesito ayuda.
Vino conmigo, trajo a su hijo, Aparicio, y los dos cargaron a mi abuelo hasta la camionetita vieja, lo llevaron al hospital de Durango. Fui con ellos, sentada en la caja atrás, agarrándome de la orilla de la camioneta, con el viento frío de la mañana de otoño golpeando mi cara, secando las lágrimas que ni sabía que estaban cayendo. Y mientras íbamos por el camino de tierra, levantando polvo, miraba a ese viejo acostado ahí, intentando hablar pero sin poder, babeando con la mitad de la cara paralizada, y sentí nada, ni lástima, ni rabia, ni alivio. Solo un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado el corazón hace tiempo y solo me hubiera dado cuenta ahora. En el hospital, que olía a desinfectante y muerte, los médicos me dijeron que era grave. Tuvo un accidente cerebrovascular extenso, muy fuerte. Afectó buena parte del cerebro. Va a estar internado por tiempo indeterminado. La señorita puede irse a casa, volver mañana para ver cómo pasó la noche. La señorita. Me llamaron señorita. Tenía 23 años, pero me sentía de 90. Mi alma era vieja, cansada, destruida. ¿Va a estar bien?, pregunté, porque era lo que se esperaba que una nieta preocupada preguntara. Todavía no sabemos, respondió el médico, acomodándose los lentes en la nariz. Vamos a hacer lo posible, pero la señorita necesita prepararse. Puede ser que no vuelva a hablar o a caminar. Puede ser que se quede así el resto de vida que le quede. Volví al rancho al final de la tarde, llevada por el señor Gerardo. Habló todo el camino, diciendo que podía contar con él y con la familia, que no necesitaba tener vergüenza de pedir ayuda. Usted es una muchacha buena, Alicia. Cuidó de su abuelo sola todo este tiempo, después de perder a tanta gente. Eso merece respeto. Si supiera, si alguien supiera. Me dejó en la entrada del rancho cuando el sol ya se estaba poniendo, tiñendo todo de naranja y morado. Cualquier cosa, Alicia, grita, ¿eh? Estamos aquí cerca, no necesita pasar necesidad. Agradecí con un gesto, la voz atorada en la garganta, y entré. Cerré la puerta detrás de mí y de repente me di cuenta con un escalofrío que bajó por mi espina. Estaba sola en la casa, sola de verdad, por primera vez en 10 años. No había nadie para vigilarme, para llamarme, para usarme. Solo yo y el silencio. El silencio era ensordecedor, pesado como plomo. Caminé por los cuartos, despacio, pisando suave, como si estuviera invadiendo la casa de un extraño. Toqué los muebles, las paredes, intentando reconectarme con ese lugar que había sido mi hogar antes de volverse mi prisión. Fui hasta su cuarto. La cama estaba deshecha, las cobijas tiradas al lado de donde se había levantado por la mañana. El olor de él todavía estaba en el aire. Un olor de viejo, de cigarro de hoja, de algo podrido que no podía identificar. Vi encima de la cómoda la ropa que se había quitado la noche anterior, el pantalón, la camisa a cuadros, el cinturón de cuero gastado. Y ahí, colgado en el cinturón, estaba el manojo de llaves. Ese manojo que nunca quitaba de cerca. Dormía con las llaves debajo de la almohada. Iba al baño con las llaves en el bolsillo. Se bañaba con las llaves en la orilla de la tina. Nunca en 10 años había dejado esas llaves lejos de su cuerpo. Las tomé en las manos con cuidado, como si fueran a quemar. Sentí el peso del metal frío, oxidado en algunas partes. Eran unas 6, 7 llaves de tamaños diferentes. Algunas las conocía, la llave del portón de enfrente, la llave del depósito de forraje, pero otras nunca las había visto de cerca. Una de ellas, más pequeña y más nueva que las otras, solo podía ser la llave del sótano. Me senté en la orilla de su cama, agarrando esas llaves, y comencé a temblar. Las manos temblaban, las piernas temblaban, los dientes castañeaban. 10 años. 10 años oyendo. Nunca bajes al sótano, Alicia. Está peligroso ahí abajo. La estructura está podrida, las vigas están cediendo. Puedes caerte, lastimarte feo. 10 años oyendo ruidos extraños viniendo de ahí durante la noche. Golpes sordos, rítmicos. A veces un chirrido, como de cadena arrastrándose en el piso de cemento. Y él diciendo,
Son las ratas, niña, ratas grandes del campo, solo eso. Pero yo sabía, en el fondo siempre supe que no eran ratas. Las ratas no golpean la pared con ritmo, con patrón, como si estuvieran intentando mandar un mensaje. Las ratas no hacen ruido solo de noche, cuando todo está quieto y el sonido ya viaja mejor. Pero tenía tanto miedo, tantas cosas en mi cabeza, tanto dolor para lidiar, que nunca tuve valor de cuestionar, de desafiar, de investigar. Era más fácil creer la mentira que enfrentar lo que pudiera ser verdad. Ahora tenía las llaves y él estaba en el hospital, lejos, inconsciente, indefenso por primera vez en la vida. Me levanté de la cama, las piernas flojas como vara verde, y bajé las escaleras. Cada escalón rechinaba alto en la casa vacía. Me detuve frente a la puerta del sótano que quedaba debajo de la escalera principal, medio escondida. Era una puerta pesada de madera oscura, manchada de humedad. Tenía 3 cerrojos, una cerradura normal en el medio y 2 candados grandes, uno arriba y otro abajo. Nunca había visto una puerta tan cerrada así en ningún lugar. ¿Por qué tantos cerrojos para un lugar que solo guarda papas y herramientas viejas?, pensé, pero ya sabiendo la respuesta en el fondo de mi corazón. Pero no abrí todavía. No pude. El miedo era demasiado grande. Subí de vuelta, fui hasta la cocina, me senté en la mesa. El cielo ya estaba oscuro afuera. Me quedé ahí solo mirando las llaves que había dejado encima de la mesa, mi corazón latiendo tan fuerte que oía el pulso palpitar en mi oído, en mi garganta, en las puntas de los dedos. Intenté comer algo. Había sobrado un pedazo de bolillo del desayuno, pero no pude tragar. La comida se atoró en la garganta, seca, imposible. Intenté dormir. Me acosté en el sofá de la sala, pero no pude cerrar los ojos. Cada vez que cerraba, veía la puerta del sótano, veía las llaves, veía el rostro de Alina el día que desapareció. En la madrugada, cuando el reloj en la pared marcó las 3 de la mañana, me levanté. Ya no era una elección, era una necesidad. Encendí una lámpara de queroseno porque la luz eléctrica no llegaba hasta el sótano. Él nunca quiso jalar luz allá abajo. Siempre decía que no se necesitaba, que era desperdicio. Bajé de nuevo. Me detuve frente a la puerta. Las manos temblaban tanto que dejé caer las llaves en el piso. El ruido del metal golpeando la madera resonó por la casa vacía como un disparo. Las tomé de nuevo. Apreté con fuerza para dejar de temblar. Respiré profundo 3 veces. Alina, susurré al silencio, a la oscuridad, al vacío. Si estás en algún lugar, dame fuerza, ayúdame a hacer esto. Necesito saber. Necesito. Puse la primera llave en el primer cerrojo, la cerradura del medio. Giró. Clic. El sonido fue alto, final. Mi corazón se disparó. Segundo cerrojo, el candado de arriba. Busqué en el manojo, probé 2 llaves hasta encontrar la correcta. Clic. Tercer cerrojo, el candado de abajo. Mi mano sudaba tanto que la llave casi se resbaló. Clic. La puerta estaba completamente sin cerrojos. Agarré la lámpara con una mano temblorosa, la otra mano en la manija fría y húmeda. Y me detuve, porque de repente tuve miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de descubrir algo que iba a confirmar lo que sospechaba, que iba a destruir hasta la última ilusión que todavía tenía. Miedo de que mi abuelo no fuera solo un viejo senil que me confundía con mi hermana muerta por el dolor, sino algo mucho, mucho peor. Un monstruo consciente, deliberado, calculador. Abre. Una voz dentro de mí dijo. No sé si era mi voz o la de Alina, o la de mi madre muerta, o de Dios. Tienes que saber. Mereces saber. Abre. Abrí la puerta. El olor que subió fue horrible, insoportable. Una mezcla de moho acumulado de años, orina, heces, cuerpo sucio, desesperación transformada en olor. Me tapé la nariz con la mano. Tragué el vómito amargo que subió en la garganta quemando. Bajé los escalones de madera que rechinaron alto bajo mis pies, cada paso resonando en ese hoyo frío. La luz de la lámpara iluminaba poco,
hacía sombras enormes y distorsionadas en las paredes de ladrillo húmedo, cubiertas de limo verde. Allí abajo era más grande de lo que imaginaba. Había un área abierta con herramientas viejas, oxidadas, colgadas en ganchos en la pared, sacos vacíos de forraje, cajones rotos, trastos olvidados, telarañas enormes en las esquinas, y al fondo, una pared con una puerta de metal. Una puerta que no debería estar ahí, que no tenía sentido que existiera. Una puerta con un candado enorme, nuevo, brillante, completamente diferente de los otros candados viejos de la casa. Fui hasta ella, arrastrando los pies en el piso de cemento helado. Puse el oído en la puerta fría. Silencio. Solo el sonido de mi corazón latiendo descontrolado. ¿Hay alguien ahí?, susurré, mi voz saliendo temblorosa, débil. Nada. Por favor, si hay alguien ahí, si pueden oírme, hagan algún ruido. Cualquier ruido. Y entonces oí. Débil. Tan débil que casi pensé que lo había imaginado. Un golpe, después otro y otro más. 3 golpes. Alguien estaba del otro lado. Alguien vivo. Busqué en el manojo de llaves con desesperación, las manos temblando tanto que las dejé caer 2 veces. Una de ellas era diferente, más pequeña, más nueva, plateada. La puse en el candado. Mi mano tembló tanto que no podía acertar en el agujero de la cerradura. Intenté de nuevo, hasta que finalmente entró. Giré. Clic. El candado se abrió. Lo quité de la argolla de metal, lo tiré en el piso, agarré la manija de la puerta. Mis dedos estaban blancos de tanta fuerza que hice. Dios mío, protégeme de lo que voy a encontrar aquí. Dame fuerza para soportar. Perdóname si tengo que ver algo terrible, recé. Y jalé la puerta. Se abrió pesada, chirriando en las bisagras oxidadas. La luz de la lámpara entró despacio en el cuarto pequeño, revelando un espacio minúsculo, sin ventanas, sin ventilación. El olor era todavía peor ahí dentro. Me hizo marearme. Vi un colchón viejo en la esquina, sucio de manchas oscuras, rasgado en varios lugares con el relleno saliéndose. Un balde de metal en la otra esquina, lleno. Y encogida junto a la pared del fondo, con las rodillas abrazadas contra el pecho, una figura humana, tan delgada que parecía un esqueleto cubierto de piel. El cabello largo, enmarañado y sucio, cubriendo toda la cara. La piel pálida, casi translúcida, como la de un cadáver. Di un paso adentro, mis piernas casi dejándome de sostener. ¿Quién eres? Mi voz salió en un hilito finito, casi inaudible. La figura se movió. Levantó el rostro despacio, con dificultad, como si la cabeza pesara toneladas. Apartó los hilos de cabello sucio del frente de los ojos, con dedos finos como ramitas. Y cuando la luz de la lámpara iluminó esa cara, cuando vi esos ojos mirándome, mi mundo dejó de girar, dejó de existir. Era como si estuviera mirando en un espejo roto, distorsionado por el sufrimiento. La misma forma de cara que yo tenía, los mismos ojos, el mismo color, la misma forma pero hundidos, tan hundidos en las órbitas. La misma nariz, la misma boca, pero desfigurado por el hambre crónica, por la falta de sol, por el sufrimiento que ningún ser humano debería soportar. Alicia. La voz salió ronca, áspera, débil, como si no fuera usada hacía una eternidad, como si hubiera olvidado cómo funciona. Dejé caer la lámpara de mis manos. Golpeó en el piso, pero no se rompió. Se quedó ahí acostada, iluminando esa escena imposible, esa pesadilla que se había vuelto real. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas en el piso sucio, frío. «Alina», dije, pero no reconocí mi propia voz. «Alina, ¿eres tú?» Mi hermana gemela, que había enterrado 10 años atrás en un ataúd vacío, que había llorado hasta no tener más lágrimas, que había aceptado como muerta, que había dejado ir, que visitaba en el cementerio todos los domingos dejando flores en una tumba que no guardaba nada más que tierra, estaba viva. Estaba ahí frente a mí,
a pocos metros de distancia, presa en ese hoyo inmundo hacía una década entera. Y en ese momento, con la fuerza de un rayo partiendo el cielo, entendí todo. Cada pedazo del rompecabezas macabro se encajó en mi cabeza de una forma tan horrible, tan enfermiza, tan absolutamente cruel, que vomité ahí mismo en el piso frío de ese sótano maldito. No estaba loco. Nunca me confundió con ella. Nunca tuvo senilidad. Nunca tuvo confusión mental. Sabía exactamente quién era yo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada segundo, cada noche, cada vez que me llamó Alina. El monstruo que me crió había escondido a mi hermana viva en el sótano todo este tiempo y me usaba allá arriba, llamándome por el nombre de ella, sabiendo que ella podía oír o que yo iba a descubrir un día y entender. Torturándola con el conocimiento de lo que hacía conmigo. Torturándome a mí con la culpa de no haber descubierto antes, usando una contra la otra, manteniéndonos separadas, presas, rotas, pero siempre juntas en su juego enfermo. Limpié la boca con el dorso de la mano temblorosa. Gateé hasta ella, atravesando ese espacio minúsculo. Agarré su cara con las dos manos. La piel estaba helada, los huesos saltados, los labios agrietados. Estaba tan débil que apenas podía mantener la cabeza erguida. Pero sus ojos, esos ojos iguales a los míos que veía en el espejo todos los días, estaban vivos, llenos de lágrimas, llenos de dolor, pero vivos. «¿Viniste?», susurró, cada palabra un esfuerzo inmenso. «Siempre supe que ibas a venir un día. Rezaba todos los días. No me rendí. Sabía. Y ahí, en ese sótano horrible, en ese hoyo frío y apestoso que había sido el infierno de mi hermana por 10 años, la abracé. Abracé ese cuerpo frágil, roto, destruido, y lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré por los 10 años robados de nosotras dos. Lloré por la infancia perdida, por la inocencia destruida. Lloré por la crueldad incomprensible de un hombre que debería habernos protegido, pero que nos transformó en sus prisioneras, sus víctimas, sus muñecas rotas en un juego perverso que solo él entendía. Pero ahí, con mi hermana en mis brazos por primera vez en una década, también sentí algo que no sentía hacía años: esperanza, pequeña, frágil, pero real, porque ahora sabía la verdad, y la verdad, por más terrible, por más dolorosa que fuera, podía liberarnos. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí abrazadas, llorando. Pudieron haber sido minutos, pudieron haber sido horas. El tiempo ya no existía más en ese sótano, pero en algún momento mi cerebro volvió a funcionar. «Alina», dije, soltándola despacio, «necesito sacarte de aquí ahora. ¿Puedes caminar?». Intentó levantarse, pero las piernas no aguantaron. Cayó de nuevo en el colchón. «No puedo. Hace tanto tiempo que no camino». La miré y vi lo débil que estaba, desnutrida, enferma. «Está bien, te cargo». Y fue lo que hice. Tomé a mi hermana en brazos. Era liviana, como una niña, solo hueso y piel. Y subí esos escalones de madera despacio, con cuidado, rezando para no tropezarme. La llevé a la cocina, la senté en una silla, tomé una cobija y la envolví en ella, porque temblaba de frío, a pesar de ser marzo. «Necesitas comer», dije. «Pero despacio, ¿sí? Tu estómago no aguanta comida pesada todavía». Hice un té bien suave, lo endulcé con miel, se lo di cucharada por cucharada. Tomó despacio, las manos temblando tanto que tenía que sostener la taza. Después corté un pedazo pequeño de bolillo, lo mojé en el té, se lo di. Comió como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Mientras comía, la miraba y no podía creer. Mi hermana viva después de 10 años. «Alina», susurré, «¿qué te hizo? ¿Cómo sobreviviste?». Tragó el último pedazo de pan, bebió otro sorbo de té y comenzó a hablar. La voz ronca, quebrada, pero firme. «Ese día en el río», dijo, «no me dejó caer, me empujó con fuerza. Caí en el agua y la corriente me llevó. Pero río abajo, él había puesto una red de pesca estirada entre las piedras. Me quedé atrapada en ella,
debatiéndome, pensando que iba a morir ahogada. Pero él bajó río abajo, me sacó de la red, me amarró y me arrastró de vuelta por el monte. Entró por la puerta de atrás de la casa. Tú y papá estaban en el río buscando. Me encerró en el sótano. Me tapé la boca con la mano, las lágrimas cayendo. Dios mío. Durante los 3 días de búsqueda, continuó, la voz temblando, grité tanto que me quedé ronca. Golpeé en la puerta de metal hasta que las manos me sangraron, pero nadie oía. El sótano es muy profundo, las paredes son gruesas. Cuando las búsquedas acabaron, bajó y me dijo, «Listo, ahora eres mía, Alina. Siempre fue lo que quise. Tú, no Alicia. Pero eras muy traviesa, muy atrevida. Necesitaba domarte primero, y me golpeó. Me golpeó tanto que me desmayé. Mi cuerpo entero temblaba de rabia. Durante estos 10 años, dijo, bajaba todos los días, traía comida a veces, agua a veces, y hacía cosas conmigo, cosas que no puedo describir. Me usaba como quería y siempre decía, allá arriba Alicia me está cuidando, ni se imagina que estás aquí abajo, cree que moriste. Me llama abuelo, me respeta, me obedece. Se reía, le parecía gracioso. Pero lo peor, dijo, las lágrimas finalmente cayendo. Lo peor fue cuando comenzó a subir y a hacer cosas contigo también. Yo oía. El sótano está debajo de tu cuarto. Te oía llorando. Lo oía llamando mi nombre mientras te lastimaba. Y yo no podía hacer nada, nada. Golpeaba la pared, gritaba mudo, porque ya no tenía más voz. Hacía eso a propósito, Alicia. Te lastimaba llamándote por mi nombre para torturarme a mí también, para que me sintiera culpable, para que sintiera que era mi culpa lo que te hacía. Caí de rodillas en el piso de la cocina, sollozando. No es tu culpa, no es. Es de él, solo de él. Cada vez que bajaba después de haber estado contigo, continuó Alina, me contaba cada detalle. Cómo llorabas, cómo suplicabas diciendo que eras Alicia, cómo él fingía que te había confundido conmigo. «¿Ella cree que estoy loco?», decía riendo. «Cree que no sé quién es quién, pero lo sé. Siempre supe. Tú aquí abajo para usarte cuando quiero. Ella allá arriba para cuidar de la casa y para divertirme de noche. 2 nietas por el precio de una». Era un monstruo, Alicia, un monstruo consciente. Gateé hasta ella, abracé sus piernas. «Perdóname. Perdóname por no haber descubierto antes, por haberte dejado sufrir aquí sola». Puso la mano en mi cabello. «No sabías. ¿Cómo ibas a saber? Planeó todo. Nos separó a propósito, te aisló, me escondió, nos usó una contra la otra, sin que ni siquiera lo supiéramos». Me quedé ahí arrodillada en el piso por un tiempo, intentando procesar todo. Después me levanté, limpié la cara. «Necesitamos llamar a la policía. Necesita pagar por lo que hizo». «Está en el hospital, ¿verdad?», preguntó Alina. «Los oí salir por la mañana, oí el ruido de la camioneta». «Sí, tuvo un derrame, está inconsciente». «Entonces vamos, llama a la policía ahora». En la mañanita, cuando salió el sol, caminé hasta el rancho del señor Gerardo de nuevo. Toqué la puerta. Atendió todavía en pijama. «Alicia, ¿todo bien?». «Pasó algo, señor Gerardo», dije, la voz firme por primera vez en años. «Necesito que me lleve a la delegación en Durango ahora. Y necesito que llame una ambulancia a mi casa. Encontré a mi hermana, a Alina. Está viva». Su rostro se puso blanco. «¿Cómo, muchacha? Alina murió hace 10 años». «No murió. Mi abuelo mintió. La mantuvo presa en el sótano todo este tiempo. E hizo cosas terribles con nosotras, con las dos. Necesito denunciar. Necesito que alguien me ayude». El señor Gerardo no hizo más preguntas. Llamó a su esposa, doña Diva, para quedarse con Alina mientras él me llevaba. La ambulancia llegó primero. Llevó a mi hermana al mismo hospital donde el abuelo estaba. Los médicos quedaron en shock con el estado de ella. Deshidratación severa, desnutrición grave, infecciones, heridas antiguas que nunca cicatrizaron bien. Fui directo a la delegación.
El delegado era el mismo de 10 años atrás. El delegado Baldomiro, más viejo ahora, con cabellos blancos. Conté todo, cada detalle. Anotó todo con la mano temblando de shock y rabia. ¿Cómo un hombre hace una cosa de esas?, murmuró, con sus propias nietas. Es un monstruo, dije, y necesita pagar. Fueron al rancho, fotografiaron el sótano, recolectaron pruebas. Fueron al hospital a arrestar a mi abuelo, pero cuando llegaron ahí, ya había muerto. El derrame había sido más fuerte de lo que los médicos pensaban. Murió durante la noche, solo, sin despertar. Cuando me contaron, sentí nada, ni alivio ni tristeza, solo vacío. Había escapado de la justicia de los hombres, pero no de la justicia de Dios. De eso estaba segura. Lina estuvo internada por 2 semanas. Me quedé con ella todos los días, todos los minutos. Agarraba su mano, contaba historias de nuestra infancia, de las cosas buenas que vivimos antes de que todo se derrumbara. Poco a poco fue mejorando, ganando peso, ganando color, ganando vida de nuevo. Un día me miró y dijo: Alicia, sobrevivimos, las dos. Intentó destruirnos, separarnos, rompernos, pero estamos aquí juntas de nuevo. Agarré su mano con fuerza. Juntas para siempre ahora, te prometo. Nunca más te voy a dejar. Y fue ahí que nuestra vida verdadera comenzó. No iba a ser fácil. Teníamos cicatrices profundas, heridas que nunca iban a sanar completamente. Pero por primera vez en 10 años, sentí esperanza. Esperanza de que podíamos reconstruir, de que podíamos tener una vida de verdad, lejos de ese sótano, lejos de ese monstruo, lejos de ese dolor. La verdad nos había liberado y ahora la vida nos estaba esperando. Hoy, 55 años después de ese día en el sótano, yo y Lina vivimos aquí en Durango mismo, en la misma ciudad donde todo sucedió, pero en una casita diferente, lejos de ese rancho. Vendimos esa propiedad en cuanto pudimos. No podíamos pisar más esa tierra sin sentir el peso del pasado. Compramos una casa pequeña aquí en el centro de Durango, cerquita de la iglesia, cerquita del mercado, cerquita de todo. 2 abuelitas de 78 años que eligieron vivir juntas, cuidarse una a la otra, ser la familia que siempre fuimos. Nuestra rutina es simple, pero cada día es una victoria. Despierto tempranito, como siempre hice, pero ahora por elección, no por obligación. Enciendo la estufa, ahora es de gas, ya no de leña, y hago café bien calientito. Lina despierta luego después, viene a la cocina en chanclas y bata. Se sienta en la mesita mientras sirvo el café con leche y el bolillo que hago todos los jueves. «Buenos días, manita», dice todos los días con esa sonrisa que tardó años en volver a su rostro. «Buenos días, mi hermana», respondo. Y son buenos días de verdad, porque estamos juntas, libres, vivas. Después del café, cada una va a su actividad. Yo tomo mi canastita de tejido y voy a la sala. Me siento en mi sillón cerca de la ventana, donde entra linda la luz. Por la mañana hago mis tapetes, mis manteles, esos centros de mesa que vendo en la feria de artesanías de la ciudad una vez al mes. No es mucho dinero, pero ayuda con los gastos y me mantiene ocupada. Cada puntada que doy es una prueba de que mis manos, que sufrieron tanto, ahora crean belleza. Lina también encontró su terapia. Pinta. Comenzó hace unos 20 años en una clase de pintura que la trabajadora social sugirió para ayudar en su recuperación. Descubrió un talento que ni sabía que tenía. Pinta paisajes, flores, pájaros. Nunca pinta personas, no puede todavía. Pero sus telas son lindas, llenas de color, llenas de vida. Vende algunas en la misma feria donde yo vendo mi tejido. Nos quedamos ahí las dos juntitas, nuestro puesto de artesanías, conversando con los clientes, riéndonos de tonterías. Nuestra casa es pequeña, pero acogedora. 2 cuartos, cada una tiene el suyo, porque necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. Una sala con un sofá viejo pero confortable, una tele pequeñita que vemos de noche, programas de cocina, telenovelas viejas, esas cosas.
Una cocina que huele a comida de verdad, a condimento de la tierra, a pastel en el horno. Un patiecito en la parte de atrás donde Alina plantó hortensias. Dice que las hortensias nos representan, resistentes, que florecen incluso en tierra difícil. Tenemos amigos aquí en el vecindario. Doña Queta, de la casa al lado, que viene a tomar café con nosotras todos los sábados. El señor Ignacio de la tiendita de la esquina, que siempre separa los jitomates más bonitos cuando sabe que vamos a comprar. El padre Juvenal de la iglesia, que conoce nuestra historia, no toda, pero sabe que pasamos por cosas difíciles y siempre nos incluye en las oraciones. Nos invita a los grupos de convivencia de la tercera edad. A veces, cuando miro a Alina, todavía veo las marcas de lo que pasó. Es más delgada que yo, incluso después de tantos años. Tiene cicatrices, algunas visibles en el cuerpo, otras invisibles en el alma. No le gustan los lugares cerrados, pequeños. Duerme con la luz del pasillo encendida hasta hoy. Tiene pesadillas a veces, y cuando las tiene, la oigo moverse en el cuarto. Voy hasta ahí. Me siento en la orilla de su cama. Estoy aquí, manita. ¿Estás segura? Ya se fue. Ya no puede lastimarte. Y se calma. Vuelve a dormir. Yo también tengo mis marcas. No puedo ver un sótano sin sentir el estómago revolverse. No me gusta cuando hay hombres viejos en la calle mirándome. Aunque sé que son solo viejitos inocentes, mi cuerpo reacciona, mi corazón se dispara. Pero aprendimos a lidiar. Hicimos terapia por años, yo y ella juntas, a veces separadas. Lloramos mucho, gritamos, rompimos platos viejos en un ejercicio que la terapeuta sugirió, y poco a poco fuimos sanando. No cicatrizó completamente. Esas heridas nunca cicatrizan de verdad, pero el dolor se hizo menor, más soportable. Lo que más me llena de gratitud es poder mirar a mi hermana todos los días y verla sonriendo, verla pintando sus telas coloridas, verla regando las hortensias en el patio, verla viva, libre y entera, a pesar de todo. No nos casamos, no tuvimos hijos. El trauma fue demasiado grande. Nunca pudimos confiar así en alguien de nuevo. Pero nos tenemos una a la otra. Y eso, mis queridos, eso vale más que todo. Nosotras dos somos la familia que quedó. Nosotras dos somos la prueba de que es posible sobrevivir a lo peor que la vida puede ofrecer y aún así encontrar alegría en las cosas pequeñas. En el café de la mañana calientito, en el tejido y la pintura, en las hortensias que florecen todos los años, en la amistad de doña Queta, en la sonrisa del señor Ignacio, en la paz de saber que cuando acuesto mi cabeza en la almohada de noche estoy segura, y mi hermana también está segura. Hay días difíciles, los hay. Hay días que el pasado vuelve pesado, que lloramos juntas, abrazadas en el sofá, recordando todo lo que perdimos, todo lo que nos fue robado. Pero también hay días lindos, días de sol, de risas, de pastel de elote en el horno, de feria de artesanías, de ver a las personas admirando nuestras piecitas y diciendo, ¡qué trabajo tan bonito, doña Alicia y doña Lina! Y es en esos días bonitos que agradezco. Agradezco por haber tenido valor de abrir esa puerta. Agradezco por haber encontrado a mi hermana viva. Agradezco por haber sobrevivido juntas. Agradezco por cada día más que tenemos. Libres, juntas, vivas. Porque nosotras somos sobrevivientes, yo y Lina. Y sobrevivir ya es una forma de victoria. Mis queridos, mis amores, si están viendo esto ahora y están pasando por algo parecido, si alguien en su familia los está lastimando, usándolos, manipulándolos, necesito que escuchen esto. No es su culpa. Nunca fue, nunca será. Pasé 10 años pensando que mi abuelo estaba confundido, enfermo, senil. Sentía lástima por él mientras me destruía. Y quiero que entiendan algo que aprendí de la peor forma posible. Los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces usan máscara de víctima, de viejito indefenso, de persona que necesita ayuda. Pero detrás de la máscara saben exactamente lo que están haciendo. Aprendí que cuando tu instinto grita que algo está mal, escucha. Aunque todos digan que está todo bien,
Aunque te hagan creer que estás loca, que estás imaginando cosas, escucha tu voz interior. Esos ruidos en el sótano no eran ratas. Mi corazón lo sabía, pero tenía demasiado miedo de buscar la verdad. Aprendí también que abrir esa puerta, la puerta que tienes miedo de abrir, la verdad que tienes miedo de descubrir, puede ser la cosa más aterradora del mundo, pero del otro lado de esa puerta puede estar tu liberación. Temblé, vomité, casi me rendí, pero abrí, y encontré a mi hermana, encontré la verdad, y la verdad, aunque horrible, nos liberó. Sobrevivir no es debilidad, aguantar no es cobardía. Haces lo que necesitas hacer para sobrevivir hasta el día que logras escapar. Sobreviví 10 años. Lina sobrevivió 10 años en un hoyo oscuro. Y hoy estamos aquí, juntas, libres, vivas. Si nosotras pudimos, tú también puedes. El trauma no te define. Lo que te hicieron no es quien eres. Yo y Alina tardamos años en entender eso. Hicimos terapia, lloramos, gritamos. Algunos días todavía son difíciles, pero hoy reímos, plantamos flores, hacemos artesanías, vivimos. Vivir es nuestra venganza contra quien intentó matarnos por dentro. Si conoces a alguien que está sufriendo, no cierres los ojos. Pregunta, insiste, cree. No fue nadie quien me salvó. Fui yo misma cuando finalmente tuve valor. Pero tener a alguien que cree en ti, que te escucha, que te ofrece ayuda, puede ser la diferencia entre vida y muerte. En cualquier país del mundo existen personas y organizaciones que pueden ayudar. Busca autoridades locales, organizaciones de protección, comunidades de apoyo. No te rindas. La libertad existe del otro lado del miedo. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que me escucharon hasta aquí. Contar esta historia no fue fácil, pero si toca al menos un corazón, si salva al menos una vida, valió cada lágrima. Y ahora, mis queridos, necesito de ustedes. Si esta historia los conmovió, suscríbanse a este canal ahora y activen la campanita. Puede haber otras personas necesitando oír historias como la mía, necesitando saber que no están solas. Y déjenme un comentario con la palabra sobreviví. Solo quien vio hasta aquí va a entender. Quiero saber cuántas personas tuvieron el valor de oír hasta el final, de enfrentar esta verdad difícil conmigo. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Su participación puede salvar una vida. La oscuridad no dura para siempre. La luz siempre vuelve. Siempre. Con todo mi cariño y toda mi fuerza para ustedes, abuela Alicia y Alina. Nosotras sobrevivimos. Y ustedes también van a sobrevivir. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va güey. a abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay güey. uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Y el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver.
Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete, vete, vete. Vete, vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene, 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 viene para acá. Puta madre construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Ahora sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balasearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues está bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Aquí hay güey. loot, aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para ponernos escudo. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Vente. Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Puta para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?